se desarrolla ya desde hace unos cuantos días el proceso de autocrítica del Partido Nacional después del resultado electoral o con motivo del resultado electoral, la derrota de la fórmula Álvaro Delgado, Valeria Ripoll en el balotaje de hace ya casi un año, ha pasado el tiempo, y Natalia Oval le hincó el diente a ese tema. ¿Cómo andás, Nati? ¿Cómo andás, Martín? ¿Todo bien? Una gran entrevista, acabamos de escuchar. Tuvo elementos muy interesantes, y más allá de que no pudimos meternos a fondo en el análisis más jurídico de la cuestión, ¿no? Que la verdad es que involucraba mucha normativa, pero creo que de todos modos por distintos lugares pudimos entrarle a un tema que está muy presente en la discusión y va a seguir presente. Y bueno, el proceso, como decías, de autocrítica del Partido Nacional, en realidad diríamos que arrancó, o por lo menos los primeros comentarios autocríticos arrancaron ya pocos días después del balotaje. Nosotros publicamos en La Diaria una nota de un compañero de Ignacio Martínez, periodista de política, que sigue el Partido Nacional, y bueno, ahí ya surgían en diciembre ya los primeros comentarios críticos, por un lado respecto a la campaña, pero también respecto al funcionamiento partidario y respecto a la propia gestión del gobierno de Lacalle Pou. En aquel momento lo que se decía respecto a la gestión, se decía, por un lado se cuestionaba que se hubiera emprendido la reforma de la seguridad social sin tener en cuenta los costos electorales. Esa fue una crítica de Álvaro Dastúe de Alianza País. También se decía que no se había atendido con suficiente fuerza la situación de la frontera y las medidas para la frontera, que este gobierno vimos que fue una de las medidas que puso sobre la mesa, en términos, aunque no está reglamentada todavía, pero la puso sobre la mesa este año. Y se cuestionaba eso, también se cuestionaba que no haya habido una política en materia de combustibles, atender el tema del precio de los combustibles, que fue una de las promesas de campaña de Lacalle Pou. Y además, se hacían cuestionamientos concretamente a la situación de que no se había atendido a los sectores más humildes. Porque recordemos que en el gobierno de Lacalle Pou hubo una pérdida salarial importante en los primeros años, en la pandemia, pero también en los años siguientes, y recién empieza a recuperarse a fines de 2023 y 2024, y esa recuperación no alcanza absolutamente a todos los sectores. El decil más bajo, es el 10% más pobre de la población, en realidad no recuperó sus salarios, y esa era otra crítica que hacían los dirigentes nacionalistas, y además se cuestionaba, eso sí fue más público, la fórmula se cuestionó incluso desde el momento mismo en que se anunció, sí. Y se cuestionaba especialmente la elección de Valeria Ripoll como candidata a la vicepresidencia. También se cuestionaba y se cuestionó después del balotaje el papel de Álvaro Delgado, que se decía, fue un buen candidato, pero no llegó a la gente con la profundidad que se hubiera deseado. Se cuestionó el funcionamiento partidario, se dijo, no tuvimos a nadie para enfrentar al presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira. Esa fue otra crítica. Y Valentina Arlegui, que es presidenta del herrerismo, cuestionó también la campaña. Dijo que la campaña no había prometido, no había dado esperanza a la población, se había hecho mucho hincapié en lo que había sido la gestión anterior y que además no había sido una campaña de cercanía, como sí hizo el Frente Amplio Te Escucha. Y además, que los dirigentes de gobierno también, dijo Valentina Arlegui en aquel momento, los dirigentes de gobierno tampoco estuvieron muy presentes en la campaña electoral. O sea que ya teníamos todo un panorama de críticas, eso ya fue en diciembre, y el proceso de autocrítica más formal recién empieza, podríamos decir, hace un mes, porque se había anunciado, tuvimos en el medio las elecciones del directorio del Partido Nacional, resultó electo Álvaro Delgado, y ahí como presidente del directorio, y ahí anuncia un proceso de autocrítica, eso fue en junio, pero que recién comienza ahora en octubre, y ahí fueron los primeros encuentros, y se organizó en 5 regionales, es decir, por regiones se organizó. El primer encuentro fue en Fraiventos, en Río Negro, pero nuclea a otros departamentos como Soriano, San José, Flores, Colonia. Después también hubo instancias de autocrítica en Salto y en La Valleja. Hasta ahora son esas 3, y las próximas que va a haber van a ser en Canelones, que ahí nuclea Montevideo, o sea, se suma Montevideo a esa regional. Eso va a ser el 15 de noviembre, y el 29 de noviembre vamos a tener la instancia de autocrítica en Maldonado. Esa forma de organizar, digamos, el proceso de autocrítica generó a su vez otras críticas de dirigentes nacionalistas que, por ejemplo, Sergio Botana, ex intendente de Cerro Largo, senador del Partido Nacional, dijo, ¿por qué hacerlo por regionales? En realidad estaría bueno que nos escucháramos entre todos, hubiera estado bueno. Primero que es tardío esto, dijo él, es insuficiente y es tardío, deberíamos haberlo hecho cuando se eligió el directorio, que ahí estaban todos los convencionales, y en cambio se elige hacerlo por regionales que
es como compartimentado. En cierto sentido no sabe la gente de otras regionales lo que se está diciendo no sé, en la regional del litoral no sabe lo que se está diciendo en la regional metropolitana, por ejemplo. Entonces, bueno, ¿por qué se hace así? Hubo un cuestionamiento a eso. Y por parte de otros dirigentes también del interior del país se dice, bueno, no nos llegan los documentos, no sabemos lo que están discutiendo otras regionales. Y Sebastián da Silva ha dicho, el senador Sebastián da Silva ha dicho, bueno, no debería ser abierto, no debería ser cerrado solamente a dirigentes como es ahora o a gente que ocupa cargos electivos. Esas han sido un poco las críticas al proceso hasta el momento. El proceso que entonces está en desarrollo y lo estás siguiendo y lo vas a seguir siguiendo ahora en las próximas instancias. Sí, bueno, la sección de política de la diaria lo va a seguir, pero ahí lo que hicimos en la nota de fin de semana fue tomar algunos episodios, algunas declaraciones más bien, que hizo Valeria Ripoll, la ex candidata a la vicepresidencia por el Partido Nacional, en distintos medios de comunicación Salió esta a hablar semana. en las últimas semanas, sí, en los últimos días, quiero decir. Claro, hubo como dos episodios interesantes, por eso retomamos este proceso en fin de semana. El primero fue que el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, según una crónica del diario El País, el fin de semana que se hizo el encuentro regional en La Valleja, ahí él dice que el gobierno de la calle Pou fue un gobierno medio pelo, ¿no? Y ahí sí como que sube un poco el tono del cuestionamiento, porque una cosa es decir, bueno, no abordó adecuadamente la cuestión del precio de los combustibles, o no trató el tema de frontera, o bueno, no atendió quizás con toda la fuerza a los sectores más humildes, y otra cosa es decir, fue un gobierno medio pelo. Sí, es una expresión fuerte, ¿no? Aparte que alude a un gobierno a cuyo referente, o sea, el expresidente es una figura casi indiscutida en el partido. Claro, y seguramente el próximo candidato, ¿no?, de la coalición republicana. Entonces, por eso estamos también hablando de este proceso de autocrítica, porque es interesante el balance de la gestión de la calle Pou de cara incluso a las próximas elecciones y a la próxima campaña. Entonces eso, yo hablé con Nicolás Olivera, él está ahora de viaje, está en Italia, y me decía que prefería esperar que terminaran las regionales para profundizar un poco en ese concepto. Recordemos que no fueron declaraciones que le hizo la prensa, sino que lo hizo en un encuentro cerrado y se le transmitió al diario El País, tampoco negó que hubiera dicho eso, pero bueno, hay que ver un poco cuáles son los pormenores de por qué ese calificativo. Según la crónica del País, después de que él dice eso y se va, hubo muchos cuestionamientos de dirigentes que estaban ahí a decir, bueno, pero no es tan así. Y esta semana salió Valeria Ripoll en distintos medios, salió, por ejemplo, en Radio Sarandí, salió en Desayunos Informales de Canal 12, salió también en Fácil Desviarse de Del Sol. Y bueno, evidentemente le preguntaron por esto que había dicho Olivera, que es de su mismo sector, de centro, y ahí ella dice, bueno, yo no estoy de acuerdo, por un lado dice, no estoy de acuerdo, lo dijo en Fácil Desviarse con ese calificativo, pero por otro lado hace una serie de críticas, nuevamente, al gobierno de la calle Pou. Dice, por ejemplo, habla de que no hubo un crecimiento salarial suficiente, que no hubo una recuperación salarial al ritmo que se hubiera precisado en términos de la satisfacción de la gente con la economía y con su calidad de vida. Después también dice que hubo un quiebre con el caso Astesiano y no se vio de alguna forma. Recordemos que todas las encuestas de opinión pública marcan que un cierto cambio en las preferencias a partir del caso Astesiano, de las preferencias electorales. Entonces ella dice, bueno, no se advirtió eso en su momento, se estuvo hablando mucho de la pandemia, que era algo viejo para la gente de alguna forma, que había pasado hacía tiempo, no se atendió la situación de la seguridad, hizo un despliegue de críticas esta semana respecto a lo que fue la gestión de la calle Pou. Entonces, con esos elementos sobre la mesa, yo fui a conversar con dos dirigentes y referentes del Partido Nacional, uno el senador Sebastián da Silva, del Espacio 40 de Alianza País, y también con el intendente de Maldonado, con Miguel Abella, un poco también para tener una perspectiva de un territorio que no sea Montevideo, y ahí dijeron cosas distintas, ¿no? Respecto a les pregunté primero qué pensaban del proceso de autocrítica, qué pensaban de los dichos de Ripoll, y también qué autocrítica hacían ellos respecto a lo que había pasado en la gestión de la calle Pou. En el caso de Miguel Abella, vamos a escuchar primero, Martín, lo que nos decía el intendente de Maldonado. La cercanía que existe en cada departamento es la fortaleza del Partido Nacional. Y ahí es el momento en el cual en octubre, en noviembre, muchas veces no se considera al caudillo del interior, a quien hoy lleva al frente el contacto directo con la gente durante el proceso. Bueno, yo creo que
ese es un análisis que hay que hacer, pero no desde ahora. Yo creo que hay que haberlo hecho desde hace 15 años atrás. Reclamo desde el interior, ¿no? Llamada de larga distancia, diríamos en otro tiempo. No es una discusión o no es una observación nueva la que plantea Bella. No lo digo para quitarle valor, digo que yo esta discusión, en el caso del Partido Nacional, que tiene una gran presencia territorial en el interior, la vengo escuchando hace mucho tiempo, ¿no? Sobre todo para explicar esa diferencia de votación que suele darse entre octubre de un año y mayo del año siguiente. Sí, hizo mucho ruido, además vinculado a esto que vos decías, Martín, hizo ruido también el hecho de que se presente o todas las instancias regionales abran con un informe de la consultora Opción, que básicamente analiza el comportamiento electoral, lo analiza en términos de la evolución del comportamiento electoral, analiza el comportamiento de las nuevas generaciones, y así se abren todas las instancias regionales de autocrítica. Ya había habido críticas respecto a eso. Sergio Botana, por ejemplo, había dicho, en realidad sesga un poco el análisis. O sea, si vos abrís con un pantallazo que te va marcando un poco las líneas, por ejemplo, según lo que se ha dicho del informe de Opción, y vuelvo a repetir que las instancias son cerradas, por lo tanto, lo que tenemos los periodistas es a partir de cosas que nos cuentan. Lo que concluye Opción es que en realidad no fue tanto un tema de la fórmula, sino más bien de disconformidad del electorado con la situación de la economía, de la seguridad, lo que motivó el voto, o que se perdiera, ¿no? En el caso del Partido Nacional, que perdiera las elecciones, la coalición. Y ahí eso de alguna manera, y además otro elemento del informe de Opción tiene que ver con el comportamiento de los jóvenes, ¿no? Y cómo, de alguna forma, lo dijo Álvaro Delgado en alguna declaración pública, cómo el bono demográfico favorece al Frente Amplio. Y eso ha sido cuestionado. En el caso de Abella dice, bueno, se habla mucho de esto de los jóvenes, pero en realidad no se habla de por qué nosotros en las elecciones departamentales, decía él, recuperamos 300.000 votos, ¿no? O sea, ¿qué está pasando ahí? Y él lo enfocaba en esto que escuchábamos recién, en la cuestión de la cercanía. La reivindicación del caudillo, me sale decir a mí, del caudillo local, tratando de simplificar, aunque él no lo dijo de esa forma, es una interpretación mía. Claro, es como una cuestión de, bueno, se olvidan de los caudillos locales en las elecciones nacionales cuando deberían ser un sostén fundamental de la campaña, es un poco esa es la crítica. Caudillos locales, que esto simplemente te lo acoto como antecedente, hasta la reforma constitucional, cuando se votaba todo el mismo día a la intendencia y la hoja en lo nacional, con la candidatura a la presidencia de la República, vicepresidencia, parlamento, y como pasó siempre en Uruguay, no se podía cruzar voto, votabas a un mismo lema para todo, se dice que tenían mucho más peso en las elecciones nacionales porque, bueno, todo corría al mismo tiempo. Desde que eso se separó en el tiempo, hay quienes interpretan particularmente del Partido Nacional que, sobre todo en las elecciones nacionales, los caudillos quedan de lado, que es lo que Abella está planteando. Claro. Después, en el caso de Sebastián da Silva, hubo primero unos cuestionamientos muy fuertes a Valeria Ripoll. Vamos a escucharlo, Martín, lo que decía. Muy bien. En los 5 años de nuestro gobierno, Valeria Ripoll estuvo en contra 4 años y medio hasta que se hizo blanca. ¿Sí? No estuvo a favor de una sola medida del gobierno. Y Nicolás Olivera, bueno, obviamente que él está construyendo la izquierda del Partido Nacional, que entiende falsamente que tiene que contraponer al gobierno de la calle Pou con calificativos cuando el archivo lo hacía muy mimoso, ¿no? Bueno, parece, o sea, según da Silva fue muy mimoso en un momento Olivera con la calle Pou y cambió ahora. Está claro que da Silva y Olivera han tenido ya varias discusiones desde la noche del balotaje en adelante, han sido muy ruidosas y muy notorias, y bueno, eso ahora en el proceso de autocrítica tiene una nueva capa. Sí, ahí da Silva se caracteriza por usar estas imágenes y calificativos que son, digamos, muy llamativos desde el punto de vista comunicacional. Y esto provocador, de mimoso, podríamos provocador, decir, ¿no? En este caso con Olivera. Sí, esto de mimoso lo repitió en toda la semana en distintos medios y bueno, básicamente aludiendo a que habría habido como una especie de cambio de actitud. Ahí también es interesante, yo creo que eso sí es capaz que un poco más nuevo, el cuestionamiento tan fuerte a Ripoll, ¿no? Al hecho de decir, bueno, hasta un poco de ironía, ¿no? No sé cómo leíste vos, Martín, pero decir, bueno, 4 años y medio oponiéndose hasta que se hizo blanca, ¿no? Y ahí, bueno, yo le planteaba ahí, cuando él responde eso, le estaba planteando, bueno, los cuestionamientos de Ripoll al gobierno de la calle Pou, y él decía que lo extrañaba mucho a la calle Pou, que no estaba de acuerdo
con esas críticas, que él tenía críticas puntuales sobre el tema de cómo se atendió a la frontera o cómo se atendió el tema del atraso cambiario, pero no críticas así más globales. Y ahí la segunda parte del audio que escuchamos aludía a un poco que eso sí es interesante de cara a lo que va a pasar en la próxima campaña. Yo sé que falta muchísimo para la gente, estemos hablando de la campaña de nuevo, pero sí es interesante de cara a la próxima campaña porque hay claramente dos estrategias, ¿no? Dentro del Partido Nacional, o por lo menos dos estrategias. Una que es del sector de centro, y lo vemos un poco en la estrategia que está llevando adelante Nicolás Olivera, que es más de diálogo, ¿no? de apertura con el gobierno. Recordemos que Nicolás Olivera fue el único dirigente del Partido Nacional que estuvo presente, por ejemplo, en la apertura de las jornadas del diálogo social, y además en sus comentarios públicos da como señales de diálogo y de acercamiento. Y por otro lado, también la apuesta a captar votantes de centro, podríamos decir, y con todas estas, los reparos que puede tener esta definición, pero bueno, apunta a captar votantes, por lo menos podemos decir, no de la extrema derecha ni de la derecha, sino más bien ir más hacia el sector del centro, incluso frente amplistas desencantados o vallistas, ¿no? Un poco captar esa porción del electorado. Y en el caso de Sebastián da Silva hay una apuesta totalmente distinta que la viene reiterando. Él dice, bueno, no está mal que haya estos dos bloques. De hecho, el Partido Nacional siempre tuvo dos bloques. Cuando estaba el Jorge Larrañaga, lideraba Alianza Nacional, y bueno, ahí tenía un poco esa vertiente más de centro. Pero él decía, bueno, también no hay que descuidar, decía Sebastián da Silva, todo un segmento de derecha popular. Por un lado decía, no descuidar todo un segmento de lo que él llamaba derecha popular, que es, bueno, gente que está medio que tampoco tiene un perfil como muy de derecha definido, pero en realidad está cansada de la situación de la inseguridad, de no llegar a fin de mes, de que su vida cotidiana no la resuelva la política, y que bueno, y que además está cansada de la izquierda, decía él, decía que la izquierda, no sé, con su agenda del lenguaje inclusivo y con su agenda que cansa, decía él, a la gente, como que apostar un poco a ese segmento del electorado. Y por otro lado decía, ojo con los jóvenes, porque este informe de opción que dice, bueno, el bono demográfico favorece al Frente Amplio, decía él, bueno, omite que en realidad, y en algunas otras notas de la diaria lo hemos reflejado y lo hemos conversado acá en la diaria Radio, Martín, que es que los jóvenes son cada vez más de derecha, en realidad. Si se compara con hace 30 años, tenemos jóvenes, por un lado, que se definen, mucho más jóvenes que se definen de centro y más jóvenes que se definen de derecha. Hay una nota de la diaria que hicimos hace poco con Mariana Pomies, de Cifra, y Botinelli de Factum, y Porcekansky de Opción, en la que más o menos se decía algo de esto, ¿no? Entonces, bueno, decía él, los jóvenes en realidad cada vez más se definen de derecha, entonces tampoco hay que tener tanto miedo de hablar de derecha y de hacer un discurso en ese sentido. Él decía algo así como ser revolucionarios ideológicamente y plantear las cosas de manera más frontal, un poco en línea también con lo que es el discurso de otros líderes de derecha en la región, sí, y en el mundo, ¿no? Yo creo que de la discusión tal cual se está planteando con respecto a el resultado electoral, es una instancia de autocrítica del Partido Nacional, lo más interesante que se desprende hacia adelante, porque esas discusiones siempre después terminan generando, bueno, y entonces de acá en adelante ¿qué hay que hacer? Es lo que vos acabás de enmarcar, ¿no? Está la biblioteca o la teoría de los que dicen el Partido Nacional para ganar precisa tener un ala como la que en general está muy asociada a la defensa más fuerte de la gestión de la calle Pou, eventualmente con la calle Pou como referente, pero también un ala más centrista, eso dice Olivera. Incluso algunos dirigentes a veces a eso le colocan algún elemento vinculado a lo popular, urbano, montevideano, que se dice que el Partido Nacional en general tiene dificultades para llegar, y está el libreto de da Silva. Y me parece a mí que en general del sector que integra Alianza País, que tiene al senador Javier García como referente, que es otra cosa, es ser mucho más duro en la crítica al Frente Amplio, polarizar más. Y bueno, y es muy temprano para saber qué camino tomará el Partido Nacional ante una, me parece que muy posible vuelta a una precandidatura y eventual candidatura de la calle Pou. ¿Cómo sería ese eventual nuevo la calle Pou en campaña? Si tomaría postura por alguna de estas dos posibilidades, ¿no? Es decir, es una discusión, me parece muy, muy interesante, y yo creo que está muy, como vos decías al final, ya tenemos que ir cerrando, muy condicionada por fenómenos regionales, ¿no? Claramente, si vos mirás Brasil y Argentina, las alternativas a las fuerzas que podrían tener o componentes de izquierda
o de progresismo, en el caso de Argentina, como hay peronismo, es más difícil definirlo, en los últimos años han sido alternativas de crítica durísima. Pensemos en el bolsonarismo y en lo que hoy representa Milei, por Sí, ejemplo. en Uruguay por ahora y en el Partido Nacional en particular, esa línea ha sido minoritaria, pero falta mucho. Empezó muy fuerte, digamos, en el sentido de muy línea dura la oposición en estos primeros meses de gobierno, falta muchísimo todavía, y como vos decías, Martín, es clave la posición que adopte Lacalle Pou, que no necesariamente tiene que ser la misma de su primer gobierno, ¿no? Así que bueno, queda mucho por ver todavía. Claro, muchos capítulos por delante, pero interesante el avance. Gracias, Natalia, y hasta el lunes que viene.